El Prisma, un podcast de Exolum presentado por Débora Ciencia. Un autobús emite 28,4 gramos de CO2 por viajero y kilómetro recorrido. ¿Esto es mucho o poco? Comparémoslo con un coche particular. De media, un turismo emite 157,5 gramos de CO2 equivalente por persona y kilómetro, 5 veces y media más. El transporte representa aproximadamente el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa. Por tanto, es uno de los principales responsables del calentamiento global. El transporte por carretera es muy variado y sus emisiones también. Turismos, furgonetas, autobuses, camiones que transportan tanto personas como mercancías suman el 75% de esas emisiones. El objetivo 55 de la Unión Europea es reducirlas en 2030 al menos un 55% en comparación con los niveles de 1990. ¿Es un objetivo realista? Bienvenidos a este nuevo episodio del Prisma, el podcast de Exolum. El tema con el que estrenamos esta tercera temporada nos lo habéis pedido vosotros, la sostenibilidad en el transporte por carretera. Soy Débora García Bello, soy doctora en química y divulgadora científica, más conocida en redes como Débora Ciencia, y también soy la presentadora de este podcast. Para hablarnos de las tecnologías emergentes que están revolucionando el transporte colectivo por carretera, tengo aquí conmigo a un gran experto, es Miguel Ángel Alonso. Miguel lleva 10 años trabajando en ALSA. Es el director de Ingeniería y Oficina de Fondos Europeos. Bienvenido al Prisma, Miguel. Buenos días, Débora. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues empezamos en el meollo, porque, claro, yo quiero que me expliques por qué es tan especial el autobús con respecto a la sostenibilidad, porque tiene unas características que lo hacen un poco particular. Pues lo importante en este caso en los autobuses y autocares en materia de sostenibilidad es lógicamente su tamaño. Por un lado, lo que conseguimos con ellos es transportar mucha gente, que eso es básico e importantísimo para la descarbonización, pero en segundo lugar, cómo hacer que sean en este caso mucho más sostenibles. Y esa sostenibilidad, ¿cómo la conseguimos? A través de buscar soluciones tecnológicas que permitan que esos vehículos lógicamente vayan reduciendo sus emisiones de CO2, que no es fácil, pero se consigue. Claro, porque, ya solamente haciendo el cálculo de la cantidad de personas que pueden transportar, ya dices, pues es más sostenible que un coche particular, ¿no? Con los datos que dimos al principio. De hecho, tengo aquí el dato que el consumo de un autobús de tamaño medio es equivalente al de 20 coches en el mismo trayecto, más o menos, ¿no? Si el autobús va lleno. Efectivamente, es que un autobús ahora mismo, por ejemplo, lo que puede llevar habitualmente son, si es un urbano, pues entre 90 y es un articulado 150 pasajeros, y en un autocar estamos entre 55 y hasta 60 y pico plazas, con lo cual, lógicamente, esto multiplica el efecto. Por eso, desde el sector, lo que siempre decimos es que una forma muy sencilla, en este caso, de descarbonizar o de empezar a descarbonizar, pues lógicamente es el transporte público. ¿Y qué tipo de combustibles o cómo son? La mayoría, los que tenemos ahora, los convencionales, ¿cómo son? Para pues luego poder hacer las comparativas. En ALSA, para nosotros es algo que no es nuevo. Nosotros llevamos intentando descarbonizar, intentamos transicionar a vehículos cero emisiones o limpios, como también los llamamos, desde hace décadas. ALSA ahora mismo tiene 102 años y siempre hemos sido pioneros en la incorporación de nueva flota. ¿Por qué? Porque al final nuestra misión, dentro de lo que entendemos que son nuestros valores, es descarbonizar. Y en ese ámbito lo que hemos siempre intentado es ir por delante. Ir por delante porque cuando conoces, en este caso, la tecnología que viene, pues consigues de alguna forma recorrer la curva de aprendizaje lo antes posible. ¿Qué significa recorrer la curva de aprendizaje lo antes posible? Que puedes competir mejor porque conoces el ecosistema que se genera alrededor. Eso nos ha pasado, por ejemplo, ya comentaremos luego más específicamente, pues con nuevas tecnologías como el vehículo eléctrico de baterías o el vehículo eléctrico de pila de combustible, hidrógeno, pero también nos permite en este caso el poder transicionar de una forma ordenada. ¿Buscando qué? Buscando lo que al final entendemos que hay que hacer, que es buscar soluciones sostenibles en el medio y largo plazo. Y cuando hablo de sostenibles, me refiero principalmente a sostenible desde el punto de vista medioambiental, de la seguridad, por supuesto, lógicamente de la sociedad, pero también económicamente. Cualquier solución que no sea económicamente sostenible es imposible que de alguna forma luego la podamos llevar a nuestras soluciones que llevaremos luego para operar en la calle. Y eso para nosotros es una cosa clave. Esa sostenibilidad es el argumento clave para poder transicionar de forma ordenada, porque toda transición tiene un coste.
Y eso es lo que nosotros siempre intentamos de alguna forma minimizar a través, por ejemplo, de pilotos o a través de experiencias iniciales con las nuevas tecnologías. Con lo que me preguntabas además, nosotros en los últimos años hemos transicionado desde aproximadamente hace 15 años con múltiples tecnologías que yo creo que no se conocen muy bien en la calle. En primer lugar, teníamos vehículos diésel. Sabéis que el diésel ha pasado por varias fases. Esa era la pregunta. O sea, la mayor parte de autobuses y autocares funcionan con diésel, ¿no? Efectivamente, pero dependiendo de la tipología de los vehículos. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, nosotros en el largo recorrido todos son diésel. Vale. Alguno empezaba ya a ser hace poco y tenemos que son híbridos o de gas natural o GNL, gas natural licuado. A partir de ahí, si vamos más al ámbito suburbano, metropolitano, lo que tenemos son vehículos ya, muchos de ellos, casi tenemos 1000 unidades en gas, por ejemplo, híbridos, tanto serie como paralelo. Pero si nos vemos en el ámbito urbano, tenemos ya vehículos eléctricos de batería, tenemos vehículos eléctricos de pila de combustible, tenemos también vehículos eléctricos y autónomos que funcionan por sí solo con nivel 4, por ejemplo. De todo. Bueno, pues vamos a hablar de cada uno de ellos, porque claro, acabamos de enumerar y mi pregunta era si eran diésel y si lo son, y me acabas de decir ahora toda la variedad que hay. Claro, yo me voy a cuando yo era pequeña, sí, serían todos diésel. Ahora hay todo eso. Y entonces vamos a hablar de eso, de las energías alternativas que estáis utilizando. Si quieres, vamos hablando así de cada una de ellas o las que tú quieras destacar. Perfecto. Pues eso, por ejemplo, explícame cómo van los de gas natural, los eléctricos, por el que quieras empezar. Si quieres te lo explico cronológicamente. Perfecto, tiene sentido, sí. Porque así también entendemos cómo ha evolucionado y hacia dónde vamos. Nosotros, del diésel, que ahora es verdad que ha evolucionado mucho y el consumo y en este caso las emisiones son bajísimas, sí. Lo que sí es verdad es que hemos ido moviéndonos en los últimos 10 años a otras tecnologías. Primero, empezamos con vehículos híbridos. Híbrido significa que es un vehículo diésel o vehículo, también puede ser gasolina, pero que en ese sentido lo que lleva es una ayuda eléctrica para los arranques principalmente o para combinar en función de la recuperación de energía que tengas. Pasamos también a vehículos de gas natural. En aquel momento, pues hace aproximadamente ya 10 años, tuvimos los primeros vehículos urbanos de gas natural comprimido. Luego desarrollamos vehículos de gas natural licuado. En este caso fueron los primeros. ¿Por qué licuado? Porque en autocares conseguíamos algo que era clave para nosotros, que era tener mayor autonomía que con el comprimido. Porque va, en este caso, en unos depósitos criogénicos. Y eso conseguimos mucha más autonomía. A partir de ahí, estamos moviéndonos en vehículos limpios, ecos, que conocemos en la calle con la etiqueta, sí. Y a partir de ahí nos movimos a vehículos cero. Es los últimos 5 o 6 años nuestra meta es tener vehículos cero emisiones. Y las cero emisiones pueden ser tanto en tubo de escape como emisiones netas. Si vamos a cero emisiones, en este caso, en el tubo de escape, nosotros desde el 2007 empezamos ya a integrar en nuestra flota vehículos cero emisiones en el tubo de escape, que son vehículos eléctricos de batería, los que conocemos ya, que estamos incorporando en el turismo. Pues esos los tenemos desde 2007 ya nosotros, el primero y luego en 2017 de forma continuada. Solamente tienen una pega, que esos vehículos tienen una autonomía limitada y unos tiempos de carga elevados. Cuando en ese ámbito ya no puedes tener esa tecnología, lo que vamos a esa tecnología en este caso también eléctrica, pero en pila de combustible, que son los famosos vehículos de hidrógeno que ya empezamos también a ver por las calles y que se está desarrollando muy rápidamente y que ahora mismo se oye en todo el país. ¿Por qué? Porque hay una ruta del hidrógeno y en ese ámbito lo que conseguimos con esos vehículos, que los empezamos a incorporar en el año 21-22, son vehículos que tienen mucha más autonomía, el doble que un vehículo de baterías, tiempo de recarga como un diésel, y nos permite de alguna forma tener, en este caso, una autonomía y una operatividad muy parecida a la del diésel. Y esa es la última tecnología combinada, y ya digo la última, que es el vehículo eléctrico y autónomo. Nosotros aquí en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos desde el año 2020 circulando un vehículo autónomo, eléctrico 100%, que está en un nivel de autonomía 4.
no tiene, si vais allí, no tiene conductor, siempre llevamos un asistente, porque no requiere la DGT, pero circula solo por la Universidad Autónoma. Y esas son nuestras tecnologías desarrolladas en los últimos 10-15 años. Vale, yo me pregunto ahora, en materia de sostenibilidad, ¿todo bien? ¿Y lo de ser autónomo, en qué afecta? ¿Afecta en algo a la sostenibilidad? Lo de ser autónomo no afecta directamente, pero sí que afecta porque buscas eficiencias. En ese sentido, también, lógicamente, la eficiencia es algo que contemplamos y que conseguimos. Con eso tenemos reducciones de consumo y eso supone pues, menos emisiones. Además, te aporta seguridad, que es algo muy importante, y también no hace falta ir a un nivel 4, te puedes quedar a un nivel 2, 3, que lo que son ayudas a los conductores, por ejemplo, para la conducción. Es un elemento clave, en este caso, esos niveles de autonomía para conseguir que los vehículos sean más eficientes. O sea, que al final es integrar, pues eso, las decisiones que puede tomar de forma autónoma, pues suelen ser más eficientes que las que, por mucha pericia que tenga un conductor, pueden ser más... Yo creo que al final esto siempre es un balance, es una compensación y nosotros lo entendemos como ayudas a la conducción, principalmente. Eso es la clave. Que el conductor se centre más en lo que tiene que hacer, que es la carretera, y el sistema, el vehículo, le ayude a poder, lógicamente, afrontar esas posibles condiciones que tiene que ver. Vamos, si quieres, porque me gustaría profundizar en algunas de estas tecnologías un poco más, en toda esa transición que habéis hecho de cara al hidrógeno, en concreto el hidrógeno verde. Correcto. Porque quizá a lo mejor es el cambio, bueno, no, o sea, un poco más difícil de hacer, ¿no? Luego hablamos también de biocombustibles, pero bueno, quizá empezar a hacer autocares, autobuses que funcionen con hidrógeno verde implica muchas cosas, entonces quiero que me cuentes. Efectivamente, eso como te comentaba al principio, el poder probar esa tecnología con pilotos o de la forma que más o menos puedas abordarlo de forma adelantada, te permite el qué, conocer los ecosistemas que se generan. Es verdad que, por ejemplo, con el hidrógeno, se ha generado un ecosistema absolutamente nuevo que nosotros no conocíamos. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta toda la cadena de valor. Todavía estamos en una fase incipiente de incorporación del hidrógeno, en este caso, a nuestras operaciones, y es una industria que tiene que desarrollarse. Tenemos en España todas las posibilidades de que sea una industria de transición absoluta y, en este caso, un elemento clave para el desarrollo futuro. Y en esa transición, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Pues en esa transición al hidrógeno, lo que visualizamos y le estamos probando, porque tenemos ya vehículos desde hace 4 años, es que no solamente es el vehículo, sino que es también la infraestructura. Claro. Los vehículos, hay que decir, y en nuestro caso tenemos la suerte de que ya hay vehículos en el mercado urbanos. Esos vehículos llevan lo que transforma el hidrógeno en electricidad y vapor de agua, que es pilas de combustible, que esas pilas de combustible ya están más que probadas. Son pilas de combustible, por ejemplo, de la marca Toyota, que llevan ya muchísimos años desarrolladas. ¿Con eso qué quiero decir? Que casi el vehículo, por lo que estamos viendo, no es el problema de la transición, porque conseguimos hasta casi 400, 500 kilómetros de autonomía, recargamos en 10 minutos aproximadamente, pero sí es verdad que es un mercado que hay que desarrollar la producción de hidrógeno y el suministro. Y eso es lo que de momento, pues lógicamente, estamos en una fase de desarrollo inicial. El hidrógeno, en comparación con otras tecnologías que me decías, básicamente lo que ahora mismo tenemos que de alguna forma solventar es más que, además, el tema del CAPEX, que los vehículos lógicamente son más caros, como cualquier tecnología nueva, como un eléctrico, que también es eléctrico, el de pila de combustible. Tenemos el elemento del precio del hidrógeno, que ese es un elemento que efectivamente hay que trabajar de forma conjunta para que haya volumen, para que haya economías de escala y que con eso podamos conseguir una reducción de precio de hidrógeno, que nosotros ya, no obstante, estamos trabajando hace unos años. ¿Vosotros estáis trabajando en eso? ¿De qué manera? Pues teniendo vehículos ya en la calle circulando. Ah, vale. Pensaba que había otro tipo de interacción, pero bueno, eso ya es un paso muy importante poniendo el vehículo en la calle. De hecho, tengo por aquí apuntado que ya, bueno, fuisteis los primeros en tener un autobús de hidrógeno con su propia ruta. Correcto. Que tengo aquí apuntado desde enero de 2022, el autobús que lleva la línea urbana de Torrejón de Ardoz. Sí.
pero ya tenéis en otros puntos, ¿no? Pues mira, nosotros, la historia nuestra con el hidrógeno no es nueva. Llevamos pensando en ello desde antes del 2020. En 2018-19 ya pensamos en ello. Muy importante, en el año 2021-22 hicimos lo que llamamos, que fuimos pioneros en España, nuestra ruta al hidrógeno. Esa ruta que hicimos, pues coger un vehículo de hidrógeno, de los primeros que había, coger una HRS portátil, una hidrolinera portátil, vale, y llevarla. Y la fuimos llevando por todas las operaciones nuestras que podían en este caso ser susceptibles de transicionar a hidrógeno. Empezamos en Madrid. Seguimos, en este caso, hacia el norte, fuimos a Oviedo, estuvimos también haciendo pruebas, esto durante semanas o meses. En Galicia, en este caso, estuvimos también en País Vasco, en Bilbao, estuvimos en Zaragoza, estuvimos en Cantabria, y eso nos permitió conocer de primera mano cómo se podía operar con hidrógeno, que es algo clave para nosotros. Claro. A raíz de eso, efectivamente, ya pusimos en el año 22 en servicio el primer vehículo en una línea regular en Madrid. Y fue en España, además. Ese vehículo está rodando en Torrejón y casualmente en Torrejón, donde tenemos además un suministro directo con una producción on-site de Exolum. No es casualidad que, lógicamente, claro, nos encontremos siempre los que queremos ser pioneros en estas tecnologías. Pues allí, nuestros dos vehículos, tenemos dos ya, uno en el 22 y otro en el 23, lo que hicimos fue, en este caso, llegar a un acuerdo con Exolum, que está produciendo on-site hidrógeno verde en el mismo Torrejón, en Madrid, y ahí estamos recargando nuestros vehículos a diario. Y desde que empezamos hace ya prácticamente 2 años, los vehículos ruedan con ese hidrógeno verde o renovable que se produce en las instalaciones de Exolum. Adicionalmente, tenemos más proyectos y tenemos más vehículos ya circulando. Otro proyecto clave que, como antes te decía, trabajamos en poder desarrollar esta tecnología es en Zaragoza. En Zaragoza ganamos hace 2 años el concurso de la línea del aeropuerto. Y en ese aeropuerto lo que tenemos es una línea 100% de hidrógeno. Tenemos 2 vehículos que están circulando constantemente entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. Y en ese sentido tuvimos que buscar partners también, porque si no el hidrógeno allí no aparece ni florece. Entonces ahí lo que conseguimos es, con ayuda también en este caso de Repsol y en la estación de servicio de Zoilo Ríos, tener un suministro de momento que nos van suministrando en un HRS, en este caso portátil allí, que es un tube trailer que con una hidrolinera que lo que hace es que nos suministra el hidrógeno que se trae a la gente para suministrarlo directamente en la estación de servicio. Y con eso conseguimos tener esa línea. Además de eso tenemos varios proyectos, porque eso no va solamente de poner en marcha, sino también de ir probando la tecnología cuanto antes. Y el hidrógeno para nosotros es un complemento, lógicamente, en el ámbito urbano, pero nosotros el hidrógeno, sobre todo por lo que antes te comentaba, por la autonomía y por el tiempo de carga, lo estamos viendo en el transporte pesado en largas distancias, tanto en camiones, en mercancías, como nosotros en autocares. Por ejemplo, Madrid, Bilbao, Madrid, Asturias o Madrid-Galicia, con baterías, si queremos 0 emisiones en el tubo escape, es imposible. Con lo cual lo que estamos ahora mismo es esperando a recibir los primeros vehículos autocares, en este caso de largo recorrido, para poder probar ese hidrógeno en largo recorrido. Y ahí tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto europeo, en este caso en Asturias, que produciremos hidrógeno allí con otras empresas, consorcio, es un consorcio de varias empresas locales que se producirán hidrógeno a través de la utilización de agua de mina. Estamos aprovechando el valle minero allí. En segundo lugar, y ahí utilizaremos en este caso un autocar clase 2, clase 3, ya lo que es lo que necesitamos realmente para el medio y largo recorrido. En Madrid, a partir de enero del año que viene, 2026, empezaremos a probar también, repostando en Exolum, un vehículo, en este caso un autocar, que ya tiene un fabricante, en este caso español, y es un autocar de verdad, que ya está rodando. Y adicionalmente tenemos otro proyecto entre Asturias y Madrid, que estamos probando hace 2 años ya, esos vehículos de hidrógeno, con ayudas también europeas, que están promocionando lógicamente este desarrollo del hidrógeno. Con lo cual, nosotros ya más que proyectos lo estamos valorando en este caso como operaciones reales. Claro.
Claro, pero es muy bonito esto que cuentas por las sinergias que tienen que ocurrir sí o sí. Quiero decir, vosotros podéis desarrollar el autocar o el autobús, pero necesitáis que alguien os abastezca de... O sea, al final, claro, aquí participan todos. O sea, participan las empresas, participan las administraciones. Todo tiene que dar lugar a que, bueno, sí, hablamos mucho del hidrógeno, es maravilloso, pero os tenéis que poner todos de acuerdo. Efectivamente, y eso fue lo que descubrió. Pasa igual con el vehículo eléctrico. Al final tienes que tener un punto de recarga, tienes que tener una infraestructura de recarga y tienes que tener autorizaciones, que estamos tardando, pues la verdad es que bastante tiempo con la administración en poder conseguirlas. En ese sentido, lo que es muy importante es conseguir esa cadena de valor que antes comentábamos, que esté alineada. Y para eso, lógicamente, no es casualidad. Lo que intentamos, lógicamente, es buscar partners, buscar aliados y buscar empresas que quieran ser pioneras en estos pilotos o en esas, lógicamente, soluciones iniciales en las que efectivamente hay que empezar a conocerlo. No obstante, lo que también es muy importante en este sentido es la colaboración privada y colaboración público-privada. Uh-huh. En colaboración privada, por ejemplo, es clave, y lo estamos haciendo a nivel asociativo. Nosotros estamos en varias asociaciones. La última que hemos creado ha sido la hemos presentado en sociedad hace 3 semanas aproximadamente, que es Shine, en la cual también se incorpora Exolum. Y es una asociación entre empresas privadas que lo que quieren es buscar cómo impulsar y generar proyectos conjuntamente de hidrógeno, de forma integral. Y hemos compuesto toda la cadena de valor, que es la única forma que hemos aprendido en los últimos años que se puede generar esto. También es muy importante la colaboración público-privada. Y en eso también hay que reconocer que hay un PERTE-ERA dentro de lo que es los fondos europeos Next Generation. Hay un PERTE-ERA que está alimentando pues muchos posibles proyectos que se están generando ya, que lógicamente cualquier proyecto de hidrógeno para producción necesita al menos 2-3 años, pero es verdad que eso, mientras que se vaya dando continuidad y podamos visualizar esa producción, que ya se han otorgado muchas ayudas, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, ya os decía antes que en el urbano, que es donde ahora mismo hay soluciones de hidrógeno, no es donde vamos a incorporar más vehículos, en este caso de pila de combustible, de hidrógeno, sino aquí más o menos lo que estamos haciendo es transicionar con vehículos eléctricos de batería, porque de momento ahí el TCO, el coste total de propiedad, sale bien. Lo que estamos en este caso nosotros es esperando que en esos proyectos que ya en 2-3 años tenga una producción de forma mucho más masiva y con más economías de escala, podamos converger con esos autocares o esos camiones que realmente son los que van a necesitar para el largo recorrido ese hidrógeno. Eso es clave y eso tiene que desarrollarse de forma conjunta con esa colaboración público-privada y privada-privada, que realmente es lo que necesita unos años. Y nosotros, lógicamente, el hidrógeno, como los vehículos eléctricos, como cualquier tecnología que ha habido en el pasado, por ejemplo, también el gas, necesita unos años, lógicamente, de desarrollo y de maduración, pero sí que lo visualizamos como un elemento clave en los próximos años, porque además el hidrógeno tiene 3 variantes muy interesantes para desarrollar el futuro. Una, tienes vehículos de pila de combustible. 2, tienes motores de combustión de hidrógeno que se están empezando a desarrollar para algunas aplicaciones. Y en tercer lugar, el hidrógeno también tienes la posibilidad de utilizarlo para, en este caso, producción de e-fuels. Ahora mismo estamos con combustibles bio, pero el futuro bastante cercano ya se desarrollarán combustibles e-fuels que ya la Unión Europea está considerarlos, en este caso, que sean 0 emisiones, siempre que haya trazabilidad, lógicamente. Claro. Explicamos esto, digo, para hacer un paréntesis. Perfecto. Para que esto se entienda, porque claro, el hidrógeno, lo que acabas de decir, o puedes utilizarlo directamente o es también una de las sustancias, por así decir, que necesitas para transformar el CO2 en combustible, es decir, el CO2 que es residual, que es el que emitimos, capturarlo, que ya hicimos un episodio hecho sobre captura de CO2, capturar ese CO2, hacerlo reaccionar con el hidrógeno y volver a obtener así un combustible, de tal manera que al final el balance nos da que tendría 0 emisiones de CO2, ¿no? Correcto. O sea, es para que se entienda, hice este paréntesis, vale. Efectivamente, es un combustible que al final lo que serán 0 emisiones netas en el tubo de escape. Lo que al final emitimos por el tubo, lo estamos compensando. Claro, exacto. Con lo cual, tiene toda la lógica. Nosotros desde nuestro ámbito, también porque trabajamos con las administraciones públicas en nuestros contratos, entendemos que en algunas zonas, como pueden ser las zonas de bajas emisiones, sí, donde hay, lógicamente, mucha masificación, en este caso, y mucha población, pues entendemos que ahí
cuanto más se pueda evitar la salida por el tubo escape, tiene todo el sentido. Por eso, y ahí además, todo lo que es cero emisiones en el tubo escape, como vehículos eléctricos de batería y eléctricos de pila de combustible, está empezando a funcionar con ayudas, porque de verdad que tienes una inversión mayor, pero está empezando a funcionar y ya estamos incorporando en general bastantes vehículos. Pero en el resto de operaciones que realmente son intensivas desde nuestro punto de vista, tanto en mercancías como en pasajeros, ¿por qué no vas a poder transicionar con cero emisiones netas? Porque incluso con vehículos puedes estar utilizando un biocombustible o un combustible sintético durante todo el recorrido, que las emisiones y el consumo es bajísimo, y cuando llegas al centro de la ciudad, conectas, haces un vehículo híbrido, y conectas y vas en cero emisiones. También se puede conseguir eso. Entonces, dependiendo de la aplicación, dependiendo de la operación, lo que nosotros siempre decimos es que hay que ser, en este sentido, buscamos la neutralidad tecnológica. Es la única forma de transicionar de forma ordenada y, en este caso, de forma sostenible. Porque si no lo hacemos así, nosotros no vemos que haya una sola tecnología ganadora. Claro, es que ese es el punto al que quería llegar, ¿no? Porque muchas veces, vale, ¿y cuál es la tecnología del futuro? Y bueno, ya habéis pasado muchas personas por aquí y no hay una respuesta de, no es esta. No, en realidad es abrir el abanico de posibilidades y cada una se adapta. Lo que acabas de comentar ahora, de pues, si son de larga distancia, pues nos favorece esta tecnología. Si es para movernos a nivel urbano, pues nos viene mejor esta otra. E incluso, eso es lo que me acabas de comentar, que me acaba de dejar muy sorprendida, que puedas hasta hacer el cambio, ¿no? Correcto. Claro. Si es que ahí está un poco la clave. Soluciones dependerá de la operación. Que no tiene la experiencia de lo que hacemos los operadores, en este caso de transporte, con la intensidad de trabajo que tienen los vehículos diariamente, pues lógicamente no es consciente. Pero nosotros necesitamos, si tenemos que sustituir un vehículo en este momento diésel, el vehículo que lo sustituya no podemos meter dos porque no tenga autonomía o porque no cumpla. Tenemos que tener la seguridad de que sea uno por uno, porque eso los contratos es lo que te piden. Entonces, para eso tendremos que utilizar la tecnología que en ese momento sea la más viable posible. Y por eso decimos que para algunos casos sí que hay tecnologías que, bueno, poco a poco se van desarrollando y ya van siendo viables, pero hemos de tener que utilizar todas, porque dependiendo de la solución, en este caso de la operación, vamos a necesitar una u otra. Nuestra visión es, para las ciudades, centro de las ciudades, poca autonomía y operaciones más o menos no demasiado intensivas, lógicamente el vehículo eléctrico de baterías, compensando, lógicamente, la inversión inicial que tienes que hacer. Claro, si te porque dejan años, recordemos también que es bastante, sensiblemente más caro. Efectivamente, cualquier vehículo, en este caso, de nueva tecnología, cero emisiones en el tubo escape, o sea, eléctricos, básicamente nosotros en nuestro sector es el doble mínimo. Ese duplicar el precio, el CAPEX del vehículo, lo tienes que resolver de alguna forma. O el contrato te lo permite, o nosotros como usuarios lo tenemos que pagar, y si no es así, tiene que haber esos incentivos, esas ayudas que antes comentábamos para poder, lógicamente, suplir. O tienes que amortizar los vehículos en más tiempos. Alguna solución tienes que tener. Pero eso en el urbano sí que visualizamos una transición a vehículo eléctrico. En el metropolitano, los verdes, por ejemplo aquí, de Madrid, y en el largo recorrido, ahí nosotros el eléctrico de baterías no lo visualizamos, y ahí sí visualizamos las soluciones que pueden venir con hidrógeno. ¿Por qué? Porque aquí no. En ese sentido no, porque lógicamente nosotros lo que no podemos en este caso es llevar peso en vez de pasajeros o en vez de mercancías. Vale. Entonces, ahí lo que necesitamos es una tecnología que te permita mucha autonomía, con tiempos de recarga muy bajos, porque la operación es súper intensiva. Nosotros no podemos llegar de un Madrid a Oviedo, llevar, en vez de 60 pasajeros, llevar 40, y luego allí estar 3 horas cargando cuando el vehículo ya tiene que estar llegando a Madrid. Entonces, básicamente esa es la coyuntura, ¿no?, que tenemos. Por eso sí que visualizamos que en esas aplicaciones sí que será muy importante el tema del hidrógeno, precisamente por lo que te decía antes, por esas 3 posibles soluciones que pueda haber. Sí, entonces al final, bueno, acabamos combinando todo según la tesitura y según también
cómo está el tejido alrededor, ¿no? Es decir, claro, porque dices, bueno, lo ideal aquí sería la solución del hidrógeno, tenemos la infraestructura, podemos conseguirla, ¿en qué plazo? Y aquí, pues eso, para el coche eléctrico pues también hay puntos de carga, lo puedo cargar suficientemente rápido. Bueno, al final es jugar con... Pero bueno, lo bonito es que tengáis todas las tecnologías. O sea, quiero decir, lo bonito que me parece de Alsa es que digáis, no hicimos una apuesta por uno, es que al final tenemos de todo tipo. Es que no puedes hacerla. No puedes hacerla porque... Bueno, pero no es lo común, quiero decir. Otros fabricantes de, pues a lo mejor de coches, pues sí que apuestan más por un tipo de tecnología. No todos, ¿no? Pero hay alguno que tiene una apuesta más firme por un tipo y en cambio vosotros habéis abierto totalmente el abanico. Yo creo que lo que se oye más en la calle es el turismo. Realmente... Pero es que realmente el turismo al final dará para lo que dé. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la economía la mueven lógicamente las empresas, en este caso de transporte, del tipo que sea. Sea además por tierra, mar o aire, da igual. Y es que realmente ahí es donde los fabricantes tienen que dar el do de pecho para buscar las soluciones adecuadas. Pero para eso además... no solamente son los fabricantes, sino que es que tiene que haber una claridad en la regulación desde Europa y desde España. Ahí quería entrar también. Para tener claro qué camino seguimos. Porque lo que no podemos estar dando bandazos de un lado a otro y lo que hace falta es claridad. Vale. ¿Claridad para qué? Lógicamente sepamos por dónde hay que ir. Y por eso también antes comentaba que lo que es muy importante es que nada de esto tenga un consenso político, sino que sea un consenso realmente tecnológico y técnico y económico, sobre todo, para realmente buscar las soluciones que sean sostenibles para Europa, que esa es una de las claves que entendemos. ¿Y crees que no lo hay? O sea, que hay cierto desconcierto... Por nuestra parte, lo que hemos visto... Sí, perdón. Yo, por nuestra parte, lo que hemos visto es que... Para que nos entienda gente que nos está escuchando, que a lo mejor no tienen ni idea del sector, y dice, claro, ¿cómo les afecta la regulación? O sea, mira, si me puedes poner así algún ejemplo. La regulación, en nuestro caso, en el sector de autobuses, hasta ahora, que veremos a ver cómo cambia o no, porque ya está habiendo, pues revisiones, dijésemos. Nosotros en autobuses urbanos, por ejemplo, en el año, en nuestro caso, 2030, 2035, tenemos que estar prácticamente ya con el 90% de los vehículos, en este caso, que sean cero emisiones, de los que vayamos incorporando. Nosotros en ALSA nos estamos adelantando. Cero emisiones, sea la tecnología, con la tecnología que sea. Con la que sea. Vale. Aquí habitualmente está hablando siempre de cero emisiones en el tubo escape, que eso es otro de los dilemas. Exacto, que veremos a ver qué pasa. Pero esa es un poco la normativa actual, que está más o menos marcada. Luego tenemos otra que es para los autocares, que como es mucho más complicado de, lógicamente, transformar o transicionar a cero emisiones, tenemos 2030 será un 45%, 2035 un 65% aproximadamente y en este caso, en el 2040, un 90%. Pero, lógicamente, así como en el urbano se podrá ir consiguiendo, lo ves alcanzable, visualizamos que se podrá ir consiguiendo que a partir de entonces todo lo que se pueda vender, pues sí que sea ya más o menos electrificable. En este caso, en el largo recorrido, pues la verdad es que lo veo bastante más complicado, porque tienen que venir soluciones que realmente nos den esa operativa que hasta ahora mismo no hay ninguna. Entonces, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando y veremos a ver realmente ahí cómo se mide, porque realmente yo creo que es una de las claves, si se mide en el tubo de escape, en el largo recorrido, o se mide en este caso, en el caso de autocares, con cero emisiones netas, que creo que sería una de las soluciones más inteligentes que se podrían dar en un futuro. Explícame eso. Muy sencillo. Tan sencillo como que nosotros para lo que es fuera del ámbito de las ciudades, de esas zonas de bajas emisiones, que seguro que para esos años ya estarán implantadas al 100%, ahora mismo están en una transición, pues sí es verdad que en el largo recorrido, en regionales, donde la electrificación por baterías es muy complicada, el tema de poder movernos a combustibles cero emisiones netas es una de las claves. Porque al final sí que estás descarbonizando, porque nuestra misión no es electrificar, es descarbonizar. Y en esa descarbonización, lógicamente, los combustibles renovables tienen, desde nuestro punto de vista, un elemento clave, que es que no tienes que cambiar nada del modelo. Claro, o sea, sigues usando los que van a combustión, simplemente cambias un combustible, el tradicional, por así decir, que sería el diésel, por un biocombustible. Efectivamente, pues cambiarlo por un biocombustible, en un futuro por un combustible sintético, pero es que a nivel de infraestructura
es la misma. Claro. No sí. cambia absolutamente nada. Y luego, adicionalmente, tienes la gran ventaja de que los vehículos son los mismos. No tienes que diseñar nuevos vehículos. Ujú. Las motorizaciones son las actuales, las Euro 6, las futuras Euro 7, te admiten esos combustibles. Lógicamente, ahí no podemos hacer trampas. Ahí tiene que haber una trazabilidad. Pero es que sin incorporar, en este caso, sin que afecte en la ecuación del coste total de propiedad el CAPEX, ese es el mismo que tienes. Solamente tienes que ocuparte del OPEX, en este caso el consumo. Dilo esto en palabras que todo el mundo nos entienda. Inversión Vale. en el vehículo. Ujú. Los vehículos cuestan lo mismo. Vale. Perdón, y que me voy a la parte técnica. Y luego, en segundo lugar, los costes operativos. Vale. Lo que te cuesta a ti recargar el vehículo. Ujú. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo con los combustibles, por ejemplo, los HVOs actuales, los combustibles bio? Ujú. Que hace unos años ni se les esperaba, nosotros sí los esperamos ya, pero los estuvimos probando desde el año 21, hemos estado probando combustibles, en este caso semisintéticos, bueno, no son biocombustibles, en este caso HVO. Ujú. Son biocombustibles, están Correcto. hidrogenados, pues Hidrogenado, tienes H efectivamente. en las siglas, vale. Y a partir de ahí, lo que sí hemos hecho con esos combustibles es ver cómo funcionaban. Como funcionan exactamente igual, lo que hemos visto que es que el precio, que como al principio era más que nada pues una producción de laboratorio principalmente, ahora ya hay una gran producción, una producción masiva. Vemos que en las estaciones de servicio ya los tenemos. No es que nosotros como Alsa, como flota, tenemos ya en este caso combustible que nos puede suministrar un Repsol. Ujú. En este caso están en la estación de servicio. Y es verdad que hay un diferencial de precio todavía, pero es que es prácticamente ya mínimo. Vale. Ahí lo único que tendría que hacer la administración no tendría que subvencionar el CAPEX, la inversión del vehículo, porque sería la misma. Lo que tiene que hacer es incentivar esos combustibles renovables. En este caso, sinceramente, solamente tendría que conseguir que el precio, la fiscalidad de esos combustibles no tuviese la misma fiscalidad que tiene ahora mismo el diésel o otro combustible. Para equiparar precios, ¿no? Para simplemente dotales de una mejor fiscalidad porque son renovables. Ujú. Y con eso ya seguramente que ese gap, esa diferencia en el precio, conseguiríamos que básicamente pudiésemos tener un combustible renovable a un precio de un diésel en los próximos años. Ujú. Con lo cual estaríamos ya transicionando a vehículos cero emisiones netas. Adicionalmente, ¿qué podemos conseguir con eso? Que nosotros como flotas o cualquier particular pueda hacer la inversión de comprarse un vehículo nuevo, renueve vehículos antiguos. Nosotros en autobuses y autocares en España, más del 50%, casi un 56%, son con motorizaciones más de Euro 3. Euro 3, Euro 2, Euro 1, Euro 0. Esos son los que están contaminando. Los vehículos que están en la calle que no se renuevan son los que están contaminando también. Ujú. ¿Por qué no incentivamos también esa vía y con eso consigue renovar el parque sin tener que dar una inversión del doble en un vehículo? Ujú. Y nosotros en los vehículos que tenemos ahora mismo en nuestras flotas, que tienen un plan de renovación en los próximos 10 años, cada año renovaremos X unidades, en esos podemos utilizar combustible renovable para ir descarbonizando Claro. ya, no tener que esperar a que se renueven. Entonces, bueno, yo creo que todo eso es algo que poco a poco esperemos que cale, como lluvia fina que tenemos sí, claro, estos días. porque lo que acabas de explicar dices es de sentido común. Si ya tengo esto y puedo mejorarlo hasta que luego lo llegue a reemplazar, pues toda esa transición, pues claro, no es un gol de repente, en 10 años lo tengo que cambiar. No, ya empiezo la transición ahora. Si eso es posible, ¿por qué no incentivarlo? ¿No? Efectivamente, es que es una solución que la tienes ya encima de la mesa, que la puedes utilizar ya. Nosotros la estamos utilizando ya en algunos casos. Entonces, bueno, son esos elementos que creo que de alguna forma con esa visión de neutralidad tecnológica deberían aplicarse de forma, pues lógicamente, ya adelantada o sistemática para poder ir descarbonizando, que es lo que queremos todos. Pues muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. Un placer. Igualmente.